Bienvenidos a la guía número 1 de Ciencias Naturales y Educación Ambiental para el grado octavo. Al inicio de su guía, en el encabezado van a encontrar un espacio para colocar su nombre completo. Recuerden que guías que no estén marcadas no se van a revisar. Todas las hojas de la guía deben estar marcadas, bien sea que las hagan en el cuaderno, en la misma guía o en hojas de examen o blancas. La fecha de entrega de esta guía será el 10 de marzo. Si hay algún cambio se les va a informar de manera oportuna y deben estar muy atentos al docente a quien deben entregarle la actividad para ser evaluada y que no ocurran equivocaciones en ese sentido. La guía de aprendizaje número 1 trabajará el tema de división celular y aspectos ambientales. En un primer recuadro van a encontrar los objetivos de aprendizaje y en el segundo algunas recomendaciones que deben tener presentes para realizar con éxito sus trabajos. La presentación de fotos y videos donde aparezcas deben hacerse portando el uniforme. Si eres estudiante nuevo o estás en un lugar diferente a tu vivienda y no tienes el uniforme, debes evitar el uso de camisilla, pantaloneta y pantuflas, ya que con esta presentación no se recibirán los trabajos. Preferiblemente usa pantalón y camiseta blanca si no tienes el uniforme, según las orientaciones que siempre les ha dado la institución educativa. ¿Cómo voy a evaluar tu guía? El 70% se hará de acuerdo al desarrollo de las actividades propuestas y el otro 30% tendrá en cuenta que hayas cumplido con la fecha de entrega, que envíes los trabajos y evidencias de forma ordenada y clara y que mantengas una comunicación constante y oportuna con el docente para aclarar las dudas y hacer las correcciones a tiempo si es necesario. La escala de valoración estará entre bajo, básico, alto y superior, según lo que te explicaron en la guía de inducción. En esta misma hoja también van a encontrar un primer texto introductorio que nos habla sobre cómo las células se reproducen. Y hay una actividad de inicio que te pregunta si sabías que la enfermedad COVID-19 que nos ha mantenido en aislamiento es causada por un virus. A partir del texto debe decirme si crees que el virus es un ser vivo o no y debes justificar tu respuesta. Después vamos a hablar de lo que es el ciclo celular. Ustedes vieron este tema el año pasado, así que esta guía es como una actividad para recordar y repasar algunos temas y va a ser muy sencillo para ustedes. Entonces en el texto les recuerdo que el ciclo celular, como su nombre lo indica, es algo que las células se están repitiendo y les permite prepararse para poderse dividir. Aquí van a encontrar un pequeño mapa conceptual en donde están los aspectos más importantes de ese ciclo celular. Recuerden que hay dos etapas grandes, la interfase y la mitosis y también la citocinesis. En la interfase es cuando la célula crece y se prepara para esta división y tiene a su vez 3 etapas. La mitosis ya es el proceso de división del núcleo como tal y la citocinesis la división del citoplasma. Les voy a traer un video más didáctico para que ustedes puedan repasar el tema y recordar algunas cosas. El ciclo celular es una especie de reloj biológico que inicia cuando una nueva célula se acaba de formar y termina hasta que se divide, dando lugar a 2 células hijas y consta de 2 etapas. La interfase es la etapa en la cual la célula no se reproduce y se prepara para hacerlo. La mitosis es la etapa en la que se lleva a cabo el proceso de división celular. Por su parte, el ciclo celular se divide en 4 fases, de las cuales te voy a hablar a continuación. La interfase se divide en G1, S y G2 y la fase M corresponde a la de la mitosis, que es la fase final del ciclo celular. La primera fase es la G1. Aquí la célula está recién formada. Esto quiere decir que proviene de una división celular. La célula se dedica a crecer y de todas las fases esta es la más larga. Si ponemos un ejemplo que el ciclo celular dura 24 horas, la fase G1 duraría aproximadamente 11 horas. Durante este tiempo hay un periodo que se llama G0. Aquí la célula puede salir del ciclo y no se reproduce, pero si el organismo lo requiere, puede volver a entrar al ciclo celular en la segunda fase, que es la fase S, donde la célula duplica su material genético, el ADN, para heredarlo a sus descendientes. Esta fase dura aproximadamente 8 horas. En la fase G2, la célula se prepara para dividirse.
formando a los cromosomas y sintetizando las proteínas necesarias, teniendo una duración de 4 horas. En la fase M o mitosis es donde se lleva a cabo la división celular y dura aproximadamente 1 hora. Y para que esto se lleve a cabo, debe de ocurrir una serie de acontecimientos, los cuales te explicaré en el siguiente video, el cual aparecerá en la pantalla final del video, o en la caja de información te dejaré el link que te llevará a verlo. Cabe señalar que el ejemplo que tomé de la duración de 24 horas del ciclo celular no siempre es el mismo para todas las células. El ciclo de las células de la piel y de las uñas tienen distinta duración y también varía de un ser vivo a otro. Como puede durar más de 24 horas, también se puede llevar a cabo en cuestión de minutos. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Bueno, entonces como vimos en el video, recordamos los temas que ya habíamos visto en grado séptimo y viene la segunda hoja, entonces una pequeña descripción del mismo tema, una pausa activa y la actividad número 2, en donde les pido que hagan una maqueta, una representación de ese ciclo celular. Deben ser muy creativos. Si se fijan en el video, la persona que hizo el video no usó sino papel de colores. Lo importante es que lo puedan representar, pero que lo puedan explicar. Así que en la actividad les pido que hagan un video en donde salgan ustedes explicando el proceso con la maqueta que hicieron. Si tienen alguna dificultad en hacer el video, me pueden enviar un audio y fotografías del trabajo, pero deben comunicarse conmigo para buscar alternativas para la actividad. Viene un dato curioso sobre la regeneración de la estrella de mar, que ustedes pueden leer para aprender algunas cositas interesantes. La mitosis es una forma de reproducción celular en donde una célula madre da origen a 2 células hijas, y estas células hijas son iguales a la célula madre, teniendo el mismo número de cromosomas y la misma información genética. Por lo tanto, no hay variabilidad genética. Antes de que ocurra la mitosis, la célula pasa por una etapa llamada interfase, que ya expliqué en el video anterior, que fue el ciclo celular. Si no lo has visto, en la caja de información te dejaré un enlace para que puedas verlo, o en la pantalla final aparecerá dicho video. La mitosis se divide en distintas fases: profase, metafase, anafase y telofase. Para que sea más fácil aprenderte el orden de las fases, te daré un consejo. Simplemente recuerda esta frase: promete, ana, tejer. Pro es de profase, mete de metafase, ana corresponde a la anafase y tejer se refiere a la telofase. En la profase, el ADN se organiza dando lugar a los cromosomas. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase, la membrana nuclear se desintegra, dejando los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. El centro de los cromosomas se llaman centrómero, y en el centrómero hay unos pequeños hoyos que se llaman cinetocoro, y es aquí precisamente en donde los cromosomas se pegan a los microtúbulos. En la anafase, cada cromosoma se divide en 2 cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece en la membrana nuclear, formándose 2 núcleos. Después el citoplasma se estira y se parte para formar 2 células. A esto se le llama citocinesis. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Bien, entonces yo sé que ustedes recuerdan esa actividad del año pasado, que ustedes mismos hicieron su frase para recordar las etapas de la mitosis y que la dibujaron en su cuaderno. Por eso este año no les vamos a pedir lo mismo. Este video es simplemente para que recordemos esos temas. Ahora bien, el proceso de mitosis o reproducción también asexual nos permite hacer diferentes cosas. Nos permite crecer, regenerar algún tejido, células dañadas y nos permite reproducirnos. Son 3 actividades o 3 acciones que están ligadas a la mitosis. Vamos a hablar de algunas de ellas a lo largo de lo que queda de la guía. Entonces van a encontrar que nos hablan de la regeneración y nos hablan algunos casos de regeneración muy interesantes en la naturaleza. También nos hablan de la mitosis como reproducción, nos hablan de la reproducción asexual,
que es común en plantas, en algunos animales, y es cuando no se necesita sino de un individuo para producir otro. Aquí les traigo otro video muy interesante que nos va a ayudar a recordar este tema. La reproducción es una característica de todo ser vivo y consiste en generar nuevos seres vivos o descendientes con la información genética de sus progenitores, asegurando así la supervivencia de la especie a lo largo del tiempo y evitar su extinción. En pocas palabras, la finalidad de la reproducción es la de preservar la especie. Existen dos tipos de reproducción: reproducción sexual y reproducción asexual. En la reproducción sexual se necesitan de dos seres vivos para dar origen a un nuevo individuo. Este nuevo individuo contiene la mitad de la información genética del padre y la mitad de la información genética de la madre. Por lo tanto, el nuevo ser vivo es distinto a sus progenitores. A esto se le llama variabilidad genética. Este tipo de reproducción la tiene la mayoría de los seres vivos del planeta. En la reproducción asexual, un ser vivo puede dar origen a un nuevo individuo, por lo tanto, el progenitor no necesita de una pareja. En este tipo de reproducción no existe variabilidad genética. El nuevo individuo es 100% idéntico a su progenitor, ya que contiene su misma información genética, o sea, no se mezcló con la de ninguna pareja. Algunos ejemplos de seres vivos que tienen este tipo de reproducción son las estrellas, erizos y esponjas de mar, bacterias, algas, hongos, algunas plantas, las medusas, etc. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Bueno, entonces con este video pues aclaramos un poco los conceptos y vienen las últimas actividades de esta guía, que es muy cortica también y sencilla. En la actividad 3 vamos a observar. Entonces vamos a salir a observar cerca de nuestras casas, y nos pide que miremos y tomemos atenta nota y vamos a dibujar 5 ejemplos de mitosis, bien sea por regeneración, por crecimiento o reproducción. Por ejemplo, aquí les coloco, si yo veo una salamandra que se le cayó la colita, yo sé que ella va a regenerar su cola, entonces puedo dibujar el animalito y colocar que es un ejemplo de regeneración. O si veo un tipo de reproducción de plantas, puedo colocar que es mitosis, pero es reproducción asexual. Entonces, la idea es que observen alrededor a ver qué tipos de mitosis, de ejemplos de mitosis, pueden encontrar. También cuando tenemos una herida y está sanando, es un ejemplo de mitosis, porque es regenerar algunas células de nuestro cuerpo que se han dañado. Y en la última actividad, entonces, le pido también que observen a su alrededor, porque tenemos que cuidar nuestro entorno. Entonces, van a observar y van a hacer una lista de aspectos que consideren que contribuyen al deterioro ambiental. Yo les dejé aquí 2 ejemplos para que se puedan orientar. El desperdicio de agua, y una solución podría ser arreglar la gotera de la llave si es que observaron que en su casa hay una llave que tiene una gotera. O por ejemplo, observaron que enfrente de su casa, ustedes mismos o sus vecinos están quemando las hojas que caen de los árboles y eso genera humo. Entonces, ese sería el aspecto ambiental y la solución sería no quemar las hojas, sino usarlas para hacer abono. Deben observar entonces y hacer una lista de por lo menos 5 aspectos. Deben estar muy atentos a enviar sus trabajos al docente que corresponde y recibir las orientaciones adecuadas.